La pala golpeó algo que no debería existir a 3 metros bajo tierra. Metal. Metal pulido. Metal que vibraba. El ara no estaba buscando un tesoro. Estaba cavando la tumba de su hijo más pequeño. El bebé llevaba 2 días sin llorar, con los labios agrietados y los ojos hundidos, esperando un agua que nunca llegaría a esta tierra maldita donde el terrateniente había decidido que ella y sus 6 hijos morirían lentamente, lejos de las miradas piadosas del pueblo. Pero cuando retiró la tierra con las manos desnudas y vio la losa grabada con símbolos que ardían con luz propia bajo la luna, supo que acababa de encontrar algo mucho peor que la muerte, o quizás algo mucho mejor, porque en la frontera olvidada de 1950, donde el polvo se comía a los vivos y los poderosos jugaban a ser Dios, el ara estaba a punto de descubrir que bajo sus pies no yacía simplemente agua, sino la venganza enterrada de generaciones, esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente desesperada rompiera el sello. Y ella acababa de hacerlo. Mira, voy a ser honesto contigo. Cada like, cada comentario, cada suscripción que dejas aquí, no solo me ayuda a mí, ayuda a mi familia. Me permite seguir creando este contenido que a ti te apasiona. Me permite poner comida en la mesa de las personas que amo, de mis hijos, de quienes dependen de mí. Pero también te ayuda a ti, porque al suscribirte me estás diciendo, quiero más historias así. Quiero seguir sintiendo esto, y yo prometo traértelas. Prometo que cada video será mejor que el anterior. Así que te pido desde el fondo de mi corazón, dale like a este video si te ha tocado el alma. Comenta qué piensas de esta historia de justicia y venganza. Y si aún no estás suscrito, presiona ese botón rojo ahora mismo. No lo hagas solo por mí, hazlo por las personas que amas, porque cuando apoyas lo que amas, el universo te lo devuelve multiplicado. Juntos somos una familia, y las familias se apoyan. ¿Contigo puedo contar? Suscríbete ahora, dale like, comenta, y nos vemos en el próximo video donde seguiremos descubriendo historias que te cambiarán para siempre. Pero volvamos al principio, al momento exacto donde todo comenzó a pudrirse. 3 semanas antes de que la pala tocara el metal, el ara estaba de pie frente a una tumba diferente, la de su esposo. El ataúd de madera barata crujía bajo el sol inclemente, mientras 6 pares de ojos la miraban esperando respuestas que ella no tenía. El mayor, Mateo, tenía 10 años y apretaba los puños con una rabia que no sabía cómo expresar. La más pequeña, apenas un bebé en brazos, lloraba con ese llanto seco de quien ya no tiene lágrimas que dar. El cura había dicho algo sobre la voluntad de Dios y el descanso eterno, pero sus palabras se las había llevado el viento antes de llegar a los oídos de el ara, porque en ese preciso instante, mientras la tierra caía sobre el cuerpo del único hombre que la había amado, ella vio algo que le heló la sangre. Don Arcadio Fernández estaba de pie bajo la sombra de un árbol seco, a 30 metros de distancia, observando el entierro con una expresión que no era de condolencia. Era de satisfacción, como un jugador de ajedrez viendo caer la última pieza antes del jaque mate. A su lado, el capataz sostenía un sobre manila que brillaba obscenamente bajo el sol, demasiado blanco, demasiado oficial. El ara lo supo en ese instante. Su esposo no había muerto de fiebre como decía el médico del pueblo. Lo habían matado, y ella era la siguiente. 2 horas después de enterrar a su marido, cuando el polvo del cementerio aún manchaba su vestido negro, el capataz llegó a su puerta con el sobre. No tocó. Simplemente dejó el papel sobre el escalón de madera podrida y se marchó escupiendo en el suelo, como si la miseria fuera contagiosa. El documento era una sentencia de muerte disfrazada de burocracia. Orden de desalojo inmediato por deudas impagas. Tenía 24 horas para abandonar la casa donde había nacido su primer hijo, donde había cocinado 1000 cenas con las manos agrietadas, donde cada rincón guardaba una memoria que ahora debía arrancar como si fueran muelas podridas. Pero lo peor no era perder el hogar. Lo peor era la segunda página, la que estaba escrita a mano con la caligrafía elegante y burlona de Arcadio. Como gesto de caridad cristiana, he decidido cederle un terreno en el Bajo donde podrá comenzar de nuevo con su familia. Considere esto,
Mi última generosidad. El Bajo. Hasta los niños del pueblo sabían que mencionar ese nombre era invocar mala suerte. Era una extensión de tierra al norte, donde nada crecía, donde los árboles eran esqueletos grises, y donde, según decían los viejos del pueblo, la tierra misma estaba enferma de un mal antiguo. Quien entraba a El Bajo salía cambiado, si es que salía. Había historias de animales que enloquecían, de hombres que desaparecían en la niebla matutina, de voces que susurraban desde las grietas del suelo seco. Arcadio no le estaba dando una oportunidad, le estaba dando una tumba con vistas. Esa noche, mientras empacaba las pocas posesiones que el capataz les permitió conservar, el Ara escuchó a los vecinos hablando en susurros al otro lado de la pared delgada. Reconoció la voz de Marta, la costurera que le había prestado hilo negro para el vestido de luto. Pobre mujer, ¿pero qué podemos hacer? Si la ayudamos, Arcadio nos cortará el agua del pozo comunal. Ya lo hizo con los Herrera cuando se negaron a desalojar. El esposo era un borracho que debía dinero de juego. Respondió otra voz, la del herrero. Arcadio solo está cobrando lo que es suyo. El esposo llevaba 6 meses sin tocar una gota, murmuró Marta, pero tan bajo que casi no se oyó. Y las deudas aparecieron después de que rechazara vender su caballo al patrón. Silencio. Nadie más habló. Nadie tocaría a su puerta esa noche ni las que siguieran. El miedo era un vecino más numeroso que cualquier comunidad. El Ara apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula y siguió empacando. No lloró. Ya no quedaba agua ni para lágrimas. Al amanecer, el carromato estaba cargado con lo esencial. Un saco de harina aguzanada, mantas raídas, la escopeta descargada de su esposo y una lata oxidada con 3 balas que olían a humedad. Mateo ayudaba a subir a sus hermanos a la parte trasera, organizándolos como un pequeño general, dándoles órdenes en voz baja para que no lloraran. «Vamos a un lugar nuevo», les decía con una convicción forzada. «Mamá dice que hay un río». El Ara no lo corrigió. Dejar que los niños conservaran esperanza unos días más no era crueldad, era supervivencia. El pueblo los vio partir con las cortinas cerradas y las puertas trabadas. Solo el cura salió a despedirse, pero no se acercó lo suficiente como para tocarla. Hizo la señal de la cruz desde la distancia y murmuró algo sobre la misericordia divina. El Ara no respondió. Dios, si existía, se había olvidado de esta frontera hace mucho tiempo. El camino a El Bajo tomó 6 horas bajo un sol que parecía diseñado para castigar. El paisaje cambiaba gradualmente, volviéndose más hostil con cada kilómetro. Los campos verdes controlados por Arcadio daban paso a tierra agrietada, luego a rocas afiladas, y finalmente a una desolación absoluta donde hasta las moscas parecían evitar posarse. Cruzaron un arroyo que estaba completamente seco, su lecho cubierto de piedras blancas que parecían huesos. En la orilla opuesta, clavado en la tierra con una pala oxidada, había un cartel de madera tan viejo que las letras apenas se leían. El Bajo, propiedad privada. Pase bajo su propio riesgo. Mateo miró a su madre. ¿Es aquí? El Ara asintió, incapaz de pronunciar palabra. Continuaron. El aire cambió, volviéndose más denso, cargado de una electricidad que erizaba el vello de la nuca. Los árboles aquí no solo estaban muertos, estaban retorcidos, como si hubieran intentado arrancarse a sí mismos del suelo antes de morir. Sus ramas apuntaban en direcciones antinaturales, desafiando el viento, señalando hacia un punto central que aún no podían ver. Y entonces lo vieron. La casa que Arcadio les había cedido era una burla arquitectónica. 4 paredes de adobe agrietado, un techo de paja podrida que ya había colapsado en una esquina, y una puerta que colgaba de una sola bisagra oxidada. No había ventanas, solo agujeros irregulares por donde entraba el polvo y la desolación. Pero no fue la casa lo que le robó el aliento a el Ara. Fue el silencio. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. No había pájaros, no había insectos, no había ese murmullo constante de vida que existe incluso en los lugares más áridos. Era como si hubieran entrado en un cuadro pintado, un escenario donde el sonido había sido borrado deliberadamente. Los niños lo sintieron también. Dejaron de hablar, dejaron de moverse. Se quedaron pegados al carromato,
mirando la cabaña con los ojos muy abiertos, esperando que algo, lo que fuera, rompiera ese vacío antinatural. El ara bajó del carromato con las piernas temblorosas. El suelo bajo sus pies no era tierra normal, era polvo compactado que crujía como huesos secos. Cada paso levantaba una pequeña nube grisácea que tardaba demasiado tiempo en volver a posarse, flotando en el aire como ceniza. «Quédense aquí», ordenó, y su voz sonó extrañamente plana, sin eco. Se acercó a la puerta, la empujó con 2 dedos, y ésta se abrió con un gemido largo y humano que hizo que Mateo agarrara la escopeta descargada instintivamente. El interior era peor que el exterior. Muebles rotos cubiertos de una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve sucia. Una mesa volcada con 3 patas. Un colchón podrido que hedía a moho y a algo más, algo dulzón y enfermizo que el ara reconoció inmediatamente. Muerte. Alguien había muerto aquí, y no hacía tanto tiempo como para que el olor se hubiera disipado completamente. En la pared del fondo, alguien había grabado palabras con un cuchillo, letras toscas y desesperadas que se leían incluso bajo la capa de mugre. El agua miente. No caben. El ara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Salió de la casa más rápido de lo que había entrado. Los niños la miraban esperando instrucciones, esperando que mamá arreglara todo como siempre hacía. Pero esta vez, cuando el ara abrió la boca para hablar, las palabras se le atascaron en la garganta. No había nada que arreglar. Solo había supervivencia o rendición. «Bajen las cosas», dijo finalmente, forzando un tono firme. «Vamos a limpiar». Trabajaron hasta que cayó la noche, barriendo el polvo que volvía a acumularse inmediatamente, ventilando el hedor, apartando los muebles rotos. Encontraron cosas perturbadoras. Un rosario roto con cuentas de hueso, ropa de bebé manchada de algo oscuro, y en un rincón, oculto bajo una tabla suelta, un cuaderno que el ara guardó rápidamente en su delantal antes de que los niños lo vieran. Cuando finalmente se detuvieron, exhaustos y cubiertos de mugre, la casa seguía siendo apenas habitable. Pero era lo que tenían. El ara dividió el último trozo de pan entre los 6 niños, dándoles porciones tan pequeñas que apenas aliviaban el hambre. Ella no comió nada. Necesitaba mantener la mente clara. Después de que los pequeños se durmieran amontonados en el rincón menos sucio, sobre las mantas que olían a miedo, el ara sacó el cuaderno y lo abrió bajo la luz mortecina de una vela que parpadeaba amenazando con apagarse. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, llenas de una letra temblorosa que se volvía más errática con cada entrada. Era un diario, el diario de María Socorro, fechado apenas 3 meses atrás. Día 1. Arcadio nos dio esta tierra después de que mi esposo se negara a votar por su hermano en las elecciones. Dice que es un regalo. Los niños tienen miedo. Día 8. No encontramos agua. Los pozos están secos hasta el fondo. El terreno rechaza la pala como si fuera roca sólida. Pablo dice que escucha voces en la noche. Día 15. El bebé está enfermo. Sus labios están negros. Intentamos ir al pueblo, pero los hombres de Arcadio bloquearon el camino. Dicen que estamos en cuarentena por peste. Es mentira. Es una trampa. Día 23. Pablo cavó toda la noche. Encontró algo malo. Dice que vio una puerta de piedra con símbolos. Dice que escuchó cantos. No debió abrirla. Día 25. Pablo se fue esta mañana. Dijo que el agua lo llamaba desde abajo. Bajó a la cosa que encontró y no volvió a subir. Bajé a buscarlo y lo vi flotando en una poza negra que no estaba ahí ayer. Sus ojos estaban abiertos, estaba sonriendo. Me susurró que bebiera. No lo hice. Subí corriendo. Día 27. El bebé murió esta madrugada. Los otros 3 están delirando. Ven a su padre en las sombras, invitándolos a bajar. Dicen que huele a flores allá abajo. Dicen que hay comida. Voy a sellar la entrada con piedras. Voy a llevarme a mis hijos de aquí aunque tenga que cargarlos. Día 28. Intentamos huir. Los hombres nos trajeron de vuelta a punta de rifle. Arcadio vino personalmente. Me dijo que esta tierra es un cementerio con buena vista y que mi familia será el abono. Me dijo que su padre ya había alimentado suficientes bocas aquí. Se rió. Cuando se fue,
Escuché el canto otra vez. Viene de abajo, viene de la cosa sellada. Quiere salir, quiere comer. Día 30, solo quedo yo. Los niños bajaron anoche mientras dormía. Escuché sus risas bajando las escaleras. No los seguí, soy una cobarde. Voy a prenderle fuego a esta casa, que arda todo, que Arcadio venga a ver las cenizas de su obra. La última entrada estaba escrita con tanta fuerza que la pluma había rasgado el papel. Si alguien lee esto, no beban el agua de abajo. No es agua, es hambre con forma de agua. El cuaderno terminaba ahí. El ara lo cerró con las manos temblorosas y miró a su alrededor. La casa no había ardido. María no había cumplido su amenaza, o alguien la había detenido. Se levantó en silencio y salió al exterior. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada y enferma que hacía que todo pareciera un negativo fotográfico. Caminó alrededor de la casa, inspeccionando, buscando, y entonces lo vio. A 20 metros de la cabaña, oculto parcialmente por rocas y arbustos espinosos, había un montículo de tierra más oscuro que el resto. Tierra recién removida. El ara se acercó, su corazón latiendo cada vez más fuerte, y cuando llegó al borde, vio las piedras apiladas deliberadamente, formando un sello circular de casi 2 metros de diámetro. Alguien había intentado cubrir algo. Alguien había intentado enterrarlo para siempre, pero ya se veían grietas entre las piedras, y de esas grietas brotaba un olor a ozono y humedad, a algo fresco y vivo en medio de este desierto de muerte. El agua. El ara se arrodilló y puso la mano sobre una de las piedras. Estaba fría, demasiado fría para la temperatura nocturna del desierto, y vibraba sutilmente, como si algo respirara debajo. Debía marcharse, debía tomar a sus hijos y huir, incluso si eso significaba morir en el camino. El diario era una advertencia clara, pero entonces escuchó el llanto del bebé desde la casa, ese llanto seco y débil de quien se está muriendo de sed, y supo que ya no había elección. Huir los mataría en 2 días, quedarse sin agua los mataría en 3. Lo que fuera que estuviera bajo esas piedras, podría matarlos esta misma noche, pero al menos había una posibilidad de sobrevivir. El ara se puso de pie, fue a buscar la pala y regresó al montículo. Se quedó mirando las piedras durante un largo minuto, escuchando ese murmullo de agua que venía de las profundidades, ese canto líquido que prometía vida, o algo que se parecía mucho a la vida. «Perdóname», susurró, sin saber si le hablaba a Dios, al espíritu de María, o a sus propios hijos que dormían sin saber que su madre estaba a punto de condenarlos o salvarlos. Hundió la pala entre 2 piedras y empujó. La primera piedra rodó con un sonido sordo. Del hueco que dejó, salió un suspiro de aire frío y húmedo que le golpeó la cara como un aliento. Olía a tierra mojada, a mineral, a algo antiguo que llevaba demasiado tiempo encerrado. El ara continuó, piedra tras piedra. El montículo se deshacía bajo sus manos frenéticas. El sudor le corría por la frente mezclándose con las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Sus uñas se rompían, sus dedos sangraban, pero no se detenía. Y entonces, cuando retiró la última piedra grande, lo vio. Una losa de piedra lisa y negra, rectangular y perfecta, demasiado perfecta para ser natural. Estaba cubierta de símbolos tallados con precisión quirúrgica, líneas que se entrelazaban formando patrones que mareaban si las mirabas fijamente. Y en el centro exacto de la losa había una hendidura con forma de mano, una invitación o una trampa. El agua sonaba más fuerte ahora, un rugido líquido que venía de abajo, prometiendo, seduciendo, mintiendo. El ara pensó en el bebé, pensó en Mateo intentando ser fuerte. Pensó en las caras de sus otros 4 hijos que confiaban en que mamá sabía qué hacer. Puso la mano sobre la hendidura. La piedra estaba caliente, y entonces comenzó a moverse. No se deslizó suavemente como una puerta bien aceitada. Se hundió con un sonido gutural, como si la tierra estuviera tragando, arrastrando la losa hacia las profundidades con un chirrido de roca contra roca, que hizo que el ara retrocediera instintivamente. Del agujero que quedó, brotó una corriente de aire gélido que olía a ozono.
a metal mojado y a algo más, algo orgánico y antiguo, que su cerebro no lograba identificar, pero que su instinto reconocía como peligro. Una escalera tallada en la piedra descendía en espiral hacia una oscuridad absoluta que parecía tragarse la luz de la luna. Los escalones estaban húmedos, cubiertos de un musgo negro que brillaba tenuemente con fosforescencia propia. Eran demasiado perfectos, demasiado uniformes para ser obra de campesinos o buscadores de oro. Esto era antiguo, anterior a Arcadio, anterior al pueblo, quizás anterior a cualquier memoria humana de esta región. El ara encendió la antorcha improvisada que había preparado, una rama envuelta en tela empapada en aceite de cocina. La llama parpadeó violentamente cuando la acercó a la entrada, como si el aire de abajo intentara apagarla, pero se mantuvo encendida, iluminando apenas los primeros 5 escalones antes de que la oscuridad se volviera impenetrable. Debía bajar. No había opción. El agua estaba ahí abajo. Lo escuchaba. Y sus hijos estaban muriendo arriba. Comenzó el descenso. El primer escalón crujió bajo su peso con un sonido húmedo. El segundo estaba cubierto de un líquido viscoso que no era exactamente agua. El tercero parecía moverse ligeramente, como si respirara. Con cada paso, la temperatura descendía drásticamente, transformando su aliento en vapor denso que flotaba frente a su rostro. La escalera daba vueltas y vueltas, bajando mucho más de lo que debería ser posible. El ara contó 50 escalones, luego 100, luego perdió la cuenta. Las paredes a su alrededor ya no eran tierra compactada, sino roca viva, lisa y negra, con vetas de un mineral plateado que pulsaba débilmente con su propia luz. No eran cristales, se movían, latían. Y entonces, cuando sus piernas empezaban a temblar por el esfuerzo, y su mente empezaba a gritar que esto era un error, que debía volver, los escalones terminaron. El ara emergió en una caverna, pero llamarla caverna era quedarse corto. Era una catedral subterránea, un espacio tan vasto que la luz de su antorcha apenas alcanzaba a iluminar una fracción. El techo se perdía en la oscuridad absoluta, y el suelo era de piedra pulida que reflejaba la luz como un espejo negro. Estalactitas colgaban como colmillos gigantes, goteando un líquido que al tocar el suelo producía un tintineo musical, como campanas de cristal. Y en el centro exacto de la caverna estaba la poza. No era grande, quizás 5 metros de diámetro, pero el agua en su interior era de un azul imposible, un color que no existía en la naturaleza, brillante y vivo como si tuviera luz propia. La superficie estaba perfectamente quieta, sin una sola ondulación, reflejando las estalactitas de arriba con una claridad que dolía a los ojos. El ara se acercó lentamente, hipnotizada. El sonido del agua cayendo llenaba el espacio con una melodía que casi parecía tener palabras, un canto en un idioma que nunca había escuchado pero que de alguna forma entendía a nivel visceral. Decía, bebe, sacia, vive. Se arrodilló en el borde de la poza y miró hacia abajo. El agua era tan clara que podía ver el fondo perfectamente, a pesar de que debía tener al menos 10 metros de profundidad. Y en ese fondo había cosas, objetos brillantes, oro, plata, piedras preciosas, cerámicas pintadas, estatuillas que representaban dioses que ninguna religión moderna adoraba. Un tesoro, pero también había huesos, muchos huesos, blancos y limpios, apilados con una organización perturbadora, formando patrones geométricos en el lecho de la poza. Cráneos pequeños, cráneos de niños. El ara sintió que el estómago se le revolvía. Esto no era un manantial sagrado, era un altar de sacrificios. Y entonces vio algo más, algo que hizo que el mundo se detuviera. Entre las reliquias y los huesos, medio enterrado en el sedimento del fondo, había una caja de metal. Una caja moderna, del tipo que usaban los agrimensores del gobierno. Oxidada pero reconocible. Y grabada en su tapa, apenas visible, estaba el escudo de armas de la familia Fernández. Arcadio había estado aquí, o su padre. Conocían este lugar. El agua comenzó a agitarse sin que nada la tocara. Pequeñas olas se formaban en el centro, expandiéndose en círculos perfectos.
El ara retrocedió instintivamente, pero era demasiado tarde. Una mano salió del agua. No era de carne. Era de agua solidificada, translúcida y brillante, con dedos largos que goteaban luz azul. Se extendió hacia el ara no con agresión, sino con una invitación, con la palma abierta, esperando. El ara gritó y cayó hacia atrás, la antorcha resbalando de sus manos y rodando por el suelo de piedra. La llama se apagó con un siseo húmedo, dejándola en la oscuridad absoluta, pero no estaba completamente a oscuras. El agua brillaba más intensamente ahora, iluminando la caverna con esa luz azul enfermiza, y de la poza comenzaron a emerger más formas, figuras humanas hechas de agua, transparentes y terribles. Una mujer con el pelo largo flotando alrededor de su cabeza como algas. 3 niños pequeños que se movían con movimientos espasmódicos y erráticos. Un hombre con los brazos extendidos como si estuviera pidiendo ayuda o dando un abrazo. Eran María y su familia. Los espíritus de los que habían muerto aquí, atrapados en el agua, transformados en algo que ya no era humano ni espíritu, sino una nueva forma de existencia que dolía solo de mirar. La figura de María se acercó flotando sobre el suelo, sin tocarlo realmente. Sus ojos eran 2 pozos de luz que miraban fijamente a el ara, con una intensidad que atravesaba el alma. Abrió la boca, y de ella salió un sonido que era mitad voz humana, mitad corriente de agua. Bebiste de nuestra sed. El ara negó con la cabeza frenéticamente. ¡No! ¡No he bebido nada! Solo vine por agua para mis hijos. ¡Mentira!, susurró el agua con voz de María. Tu sangre tocó la puerta. Tu desesperación rompió el sello. Ahora eres y parte del pacto. El ara miró sus manos. Estaban cortadas de mover las piedras, sangrando. Había manchado la losa con su sangre sin darse cuenta, y la puerta había reconocido esa sangre como una ofrenda. «No entiendo», dijo con la voz temblorosa. «¿Qué pacto? ¿Qué es este lugar?» Las figuras de agua se movieron en círculo alrededor de ella, flotando y girando en una danza macabra. María habló de nuevo, y esta vez su voz sonaba más clara, como si estuviera recordando cómo usar las palabras. «Hace 50 años, los Fernández nos encontraron. A nosotros, los guardianes, nos mataron, sellaron nuestros cuerpos aquí, desviaron nuestro río hacia sus tierras, dejaron que el pueblo se secara, construyeron su imperio sobre nuestra tumba». El ara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Ustedes son los guardianes del agua? ¿Del acuífero natural de la región? Éramos guardianes. Ahora somos sed, hambre, venganza, líquida, esperando a alguien lo suficientemente desesperada para abrir la puerta. ¿Y qué quieren de mí? María flotó más cerca, tanto que el ara podía ver a través de su rostro translúcido hacia el agua brillante detrás. Queremos que cobres. Queremos que lleves nuestra verdad arriba. Queremos que Arcadio pague como pagamos nosotros. No puedo. El ara negó con la cabeza. Soy nadie. No tengo poder. Ni siquiera tengo comida para mis hijos. Tienes nuestra agua, tienes nuestra rabia y ahora tienes la prueba. María señaló hacia la poza. Del fondo, impulsada por una corriente invisible, la caja de metal ascendió lentamente hasta la superficie y flotó hasta los pies de el ara. Estaba cerrada con un candado oxidado que parecía a punto de desintegrarse. Dentro está la confesión, el diario del viejo Fernández, donde cuenta cómo nos mató, cómo robó el agua, cómo construyó su fortuna sobre genocidio. Ábrela, léela y luego decide si bebes o no.
El ara tomó la caja con manos temblorosas. Pesaba más de lo que debería, como si estuviera llena de piedras o de culpa solidificada. El candado se rompió con un simple tirón, desintegrándose en óxido rojo. Dentro, envuelto en hule impermeable, había un cuaderno de cuero negro, casi idéntico al de María, pero más viejo, con las páginas amarillentas por el tiempo. El ara lo abrió y comenzó a leer bajo la luz azul del agua. Las primeras páginas eran registros contables aburridos, compras de tierra, inversiones en ganado, préstamos otorgados con intereses usureros. Pero luego, en una entrada fechada en 1898, el tono cambiaba drásticamente. Hoy descubrimos el origen del agua. Los indígenas del valle tenían razón. Hay un río subterráneo que alimenta toda la región, pero está custodiado por una familia de salvajes que lo llaman sagrado y se niegan a vendernos el acceso. Pretenden regular cuánta agua puede tomar cada rancho. Son un obstáculo para el progreso. Más adelante, contraté a los hombres necesarios. Esta noche entraremos a la cueva cuando estén durmiendo. Si se resisten, eliminaremos el problema de raíz. El agua es demasiado valiosa para compartirla con quienes no entienden su verdadero valor comercial. Y luego, una entrada que estaba escrita con una letra temblorosa, manchada con algo oscuro que podría ser vino o sangre. Está hecho. Los sellamos vivos en la cámara principal. Sus gritos durarán días, pero nadie puede escucharlos bajo tanta tierra. Dinamitamos los canales naturales y redirigimos el flujo hacia mi propiedad mediante túneles ocultos. El pueblo comenzará a secarse en cuestión de meses. Vendrán a mí suplicando agua, y yo seré su salvador, su Dios. Lo único que me preocupa son las maldiciones que gritaba la mujer mientras sellábamos la entrada. Decía que el agua recordaría, que la tierra cobraría, supersticiones de ignorantes. El ara cerró el cuaderno sintiendo que iba a vomitar. 50 años. 50 años de sequía artificial, de familias destruidas, de niños muertos de sed. Todo para que un hombre pudiera jugar a ser rey. Y Arcadio, hijo, lo sabía. Tenía que saberlo. Por eso enviaba a las familias problemáticas a El Bajo. No era solo crueldad, era borrar evidencia. Era asegurarse de que nadie cavara lo suficiente para encontrar la verdad enterrada. Ahora, ¿entiendes?, susurró María. Ahora decides. Puedes beber nuestra agua. Puedes llevarte el cuaderno. Puedes salvar a tus hijos. Pero si bebes, nos debes. Y cobramos en sangre de Fernández. El ara miró el agua brillante. Miró el cuaderno. Miró a las figuras espectrales que la rodeaban, esperando su respuesta. «Si bebo», dijo lentamente, «¿qué me pasará? Te volverás guardiana como nosotros, parte humana, parte río. Podrás sentir la tierra llamar al agua y cuando llegue el momento podrás desatar nuestra venganza. ¿Y si no bebo? Si solo tomo el agua para mis hijos y me voy». María se rió, un sonido como burbujas explotando. «Entonces beberán sed y morirán soñando con nosotros. El agua, sin pacto, es veneno, trampa. Todo era una trampa. No había salida limpia». El ara pensó en Mateo, en el bebé, en sus 4 hijos que dormían arriba confiando en que mamá encontraría una solución. Pensó en el rostro satisfecho de Arcadio en el funeral de su esposo. Pensó en el pueblo que había cerrado sus puertas. Pensó en 50 años de injusticia que nadie había castigado. Y tomó una decisión. Se acercó al borde de la poza, se arrodilló y hundió las manos en el agua brillante. Estaba fría como el hielo, pero no quemaba. Se sentía viva, consciente, evaluándola. «Acepto», dijo con voz firme. «Acepto el pacto, pero con una condición». Las figuras se detuvieron. María inclinó la cabeza, curiosa. «Protegerán a mis hijos, pase lo que pase. Ellos estarán a salvo del agua, de la tierra, de ustedes. Pueden cobrarme a mí, pueden usarme como arma, pero mis hijos son intocables.
Hubo un silencio largo. Luego, todas las figuras asintieron al unísono. «Aceptado. Tus cachorros serán nuestros cachorros, protegidos, alimentados, pero tú eres nuestra. Astámanake, Arcadio, Yaga». El ara levantó el agua con las manos ahuecadas y bebió. El sabor era imposible de describir. Dulce y metálico, fresco y antiguo, limpio y corrupto todo al mismo tiempo. Bajó por su garganta como vidrio líquido, fría al principio, luego cada vez más caliente, quemando desde dentro. Cayó de espaldas con un grito ahogado, su cuerpo convulsionando mientras el agua se extendía por sus venas como tinta azul. Sentía cada gota de humedad en un radio de kilómetros. Sentía el acuífero bajo sus pies, las venas de agua corriendo por la tierra como un sistema circulatorio gigante. Sentía la sed del pueblo. Sentía los túneles falsos de Arcadio. Sentía todo. Y en medio de ese tsunami de sensaciones, sintió algo más. Una presencia, una conciencia colectiva de todos los que habían muerto por el agua. Los guardianes originales, María y su familia, docenas más que no conocía. Todos ellos ahora vivían dentro de ella, compartiendo su cuerpo, su mente, su sed de justicia. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, el mundo había cambiado. Veía en la oscuridad, escuchaba el latido de la tierra, y cuando miró sus manos, vio que sus venas brillaban tenuemente con luz azul bajo la piel. Ya no era completamente humana. Era la nueva guardiana, la portadora del río robado, la venganza con pulso. María se acercó y puso su mano translúcida sobre el hombro de el ara. Esta vez, el toque se sintió casi sólido, casi real. «Bienvenida, mi hermana, de Sed. Ahora comienza tu guerra». El ara subió las escaleras con una fuerza que no era enteramente suya. Cada paso resonaba con un eco líquido, como si el agua subiera con ella, llenando sus músculos con una vitalidad antinatural. Ya no sentía cansancio, no sentía hambre, solo sentía una claridad terrible y una sed que no era de agua, sino de justicia. Cuando emergió a la superficie, el amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte de un rosa enfermizo. Había estado abajo toda la noche, pero se sentía como si hubieran pasado años. El mundo se veía diferente ahora. Cada piedra tenía un aura, cada planta moribunda brillaba tenuemente con los últimos restos de vida, y bajo sus pies sentía las arterias de agua corriendo profundas, todas ellas desviadas artificialmente hacia el norte, hacia las tierras de Arcadio. Llevaba el cuaderno de cuero negro apretado contra su pecho, y 2 cantimploras llenas del agua azul, una para los niños, otra para lo que viniera. Cuando entró a la cabaña, Mateo estaba despierto, sentado junto a sus hermanos dormidos con la escopeta en el regazo. Al verla, sus ojos se abrieron con alivio, pero inmediatamente se llenaron de confusión. «Mamá, tus ojos». El ara se miró en el fragmento de espejo roto que colgaba de la pared. Sus iris, antes marrones, ahora tenían un anillo azul brillante alrededor de las pupilas. No era obvio bajo la luz del día, pero en la penumbra de la cabaña brillaban. «Encontré agua», dijo simplemente, ofreciéndole una de las cantimploras. Mateo la tomó con manos temblorosas. Olió el agua, desconfiado por instinto, pero la desesperación venció. Bebió un sorbo largo, y sus ojos se abrieron como platos. Sabe a vida», completó el ara. «Despierta a tus hermanos, que beban, pero solo un trago cada uno. Tenemos que hacerla durar», mintió. El agua se renovaba sola en las cantimploras. Sentía la conexión con el manantial bombeando líquido constantemente, pero no podía explicarle eso a un niño de 10 años. No todavía. Mientras los niños bebían y sus mejillas recuperaban color milagrosamente, el ara salió al exterior. El sol ya había salido completamente, bañando el bajo con una luz dorada que hacía que el paisaje muerto se viera casi hermoso en su desolación. Cerró los ojos y extendió sus manos hacia el suelo. «Muéstrame», susurró, y la tierra obedeció. Imágenes inundaron su mente como un río rompiendo un dique.
Vio los túneles subterráneos que Arcadio padre había construido, robando el agua del acuífero natural y canalizándola hacia sus propiedades. Vio dónde estaban las compuertas, los desvíos, las represas ocultas. Vio 50 años de ingeniería criminal enterrada bajo capas de tierra y secreto. Y vio algo más. Vio que uno de esos túneles pasaba directamente bajo el Bajo. A menos de 10 metros de profundidad, corría un río robado, llevando miles de litros por hora hacia las haciendas del norte, mientras su tierra moría de sed encima. Abrió los ojos y sonrió. No una sonrisa de alegría, sino de comprensión táctica. «Puedo cerrarlos», murmuró para sí misma. «Puedo devolverle el agua al pueblo. Puedo secar las tierras de Arcadio en una semana». Pero no lo haría. Todavía no, porque si hacía eso ahora, Arcadio sabría que alguien había encontrado el secreto y vendría con un ejército. Necesitaba que él se sintiera seguro. Necesitaba que se acercara lo suficiente. Los siguientes 3 días fueron de preparación silenciosa. El Ara trabajó de sol a sol, no en construir una casa mejor, sino en transformar el Bajo en una fortaleza. Cavó trincheras que llenó de agua del manantial, creando canales que brillaban levemente en la noche. Plantó estacas de madera endurecida al fuego en puntos estratégicos. Memorizó cada piedra, cada arbusto espinoso, cada desnivel del terreno. Sus hijos la ayudaban, confundidos pero obedientes. El agua los había fortalecido de forma sobrenatural. El bebé ya no lloraba, dormía profundamente con las mejillas rosadas. Los más pequeños jugaban con una energía que no habían tenido en meses. Solo Mateo parecía inquieto, mirando a su madre con una mezcla de admiración y miedo. En la noche del tercer día, mientras los niños dormían, él se acercó a El Ara. «El agua te cambió, ¿verdad?» El Ara no mintió. «Sí. ¿Eres tú todavía?» Ella lo miró a los ojos, viendo en él al hombre que tendría que convertirse demasiado pronto. «Soy yo, pero también soy más. Y necesito que confíes en mí, Mateo, porque van a venir hombres malos. Y cuando lleguen, va a pasar algo que no vas a entender». «¿Vas a matarlos?» La pregunta era tan directa, tan despojada de inocencia, que el Ara sintió una punzada de dolor. Le había robado la infancia al traerlo aquí. «Voy a protegernos, sea lo que sea que eso signifique». Mateo asintió lentamente. «El agua también me cambió a mí. Escucho cosas, como si la tierra hablara. Me dice dónde pisar para no hacer ruido. Me dice cuándo viene alguien». El Ara sintió una mezcla de horror y orgullo. El pacto la había afectado a ella directamente, pero sus hijos, al beber el agua, habían desarrollado sus propias conexiones. Eran la siguiente generación de guardianes, lo quisieran o no. «¿Qué te dice ahora?» Mateo inclinó la cabeza escuchando. «Dice que hay jinetes. A 2 kilómetros al sur, 3 hombres. Vienen hacia acá pero lento, explorando. Exploradores». Arcadio estaba enviando un grupo de reconocimiento para confirmar que estaban muertos o muriendo. Era más rápido de lo que esperaba, pero estaba lista. «Despierta a tus hermanos», ordenó el Ara. «Bajen a la gruta. Quédense junto al agua, no salgan hasta que yo los llame». «Pero mamá». «Ahora, Mateo». El niño obedeció, recogiendo a sus hermanos dormidos y guiándolos hacia la entrada oculta. El Ara esperó hasta que el último desapareció bajo tierra. Luego cerró la trampilla y la cubrió con tierra y piedras. Luego se sentó frente a la cabaña, a la vista clara de cualquiera que se acercara, y esperó. Los 3 jinetes aparecieron 1 hora después, siluetas oscuras contra el cielo gris del amanecer. Venían con cautela, con los rifles desenfundados, esperando encontrar cadáveres o locura. Lo que encontraron fue a una mujer sentada tranquilamente, peinando su cabello negro con los dedos, tarareando una canción de cuna. El capataz de Arcadio, un hombre llamado Durán con cara de cuchillo y modales de serpiente, desmontó primero. Sus 2 acompañantes se quedaron en los caballos, apuntando con los rifles hacia el Ara por si acaso. «Vaya», dijo Durán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La viudita sigue viva. El patrón va a sorprenderse». «¿El patrón esperaba que estuviera muerta?», preguntó el Ara con dulzura. «El patrón esperaba que fueras razonable y aceptaras tu lugar. Esto
Hizo un gesto abarcando el bajo. No es un lugar para vivir, es un lugar para rendirse. Encontré agua. El comentario cayó como una piedra en agua quieta. Durán se tensó visiblemente. Imposible. No hay agua en el bajo. Nunca la ha habido. Cavé un pozo, muy profundo, y encontré un manantial. No era exactamente mentira. Los ojos de Durán se entrecerraron. ¿Muéstrame? ¿No? No fue una petición, señora. El ara se puso de pie lentamente. Ahora, bajo la luz directa del sol, el anillo azul en sus ojos era apenas visible, pero algo en su postura, en la forma en que se movía, hizo que los caballos se inquietaran. Dile a Arcadio que he encontrado algo más que agua. Encontré la verdad, y si me toca a mí o a mis hijos, el pueblo va a saber exactamente quién es él y quién fue su padre. Durán se rió, pero sonó forzado. ¿Me estás amenazando? ¿Tú? Una mujer sola en medio de la nada. No estoy sola. En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, el suelo tembló. Solo un segundo. Solo un pequeño temblor que hizo que las piedras vibraran y los caballos se encabritaran. Pero fue suficiente. Durán palideció. Miró a su alrededor, buscando la fuente del movimiento sísmico, pero no había nada. Solo tierra muerta y una mujer que sonreía con demasiada confianza. «Lárgate», dijo el ara, «y lleva mi mensaje». Para su crédito, Durán no intentó disparar. Su instinto de supervivencia era demasiado agudo. Algo estaba mal aquí, algo que su cerebro de depredador reconocía como una amenaza más grande que una viuda con ideas de grandeza. Montó su caballo y los tres hombres se alejaron al galope, levantando nubes de polvo. El ara los vio partir con satisfacción. Ahora Arcadio sabía tres cosas. Ella estaba viva, había encontrado agua, y tenía algo que podía usarse contra él. Vendría personalmente. Tenía que venir. Llamó a los niños de vuelta a la superficie, y pasó el resto del día enseñándole a Mateo cómo usar la escopeta adecuadamente. Le mostró dónde esconderse si venían hombres armados. Le hizo memorizar la ruta de escape hacia el pueblo si todo salía mal. ¿Tú no vendrías con nosotros?, preguntó Mateo. Yo tengo que quedarme. Esto termina aquí de una forma u otra. Esa noche, el ara bajó nuevamente a la gruta. Las figuras de agua estaban esperándola, flotando en círculos alrededor de la poza como tiburones pacientes. «Viene», dijo simplemente. «Lo sabemos», respondió María. «Sentimos su miedo, su codicia. Viene con muchos. No subestimes su desesperación. ¿Puedo derrotarlo? ¿Puedo usar el agua contra él? Puedes, pero ¿qué te costará? Cada vez que llames al río, pierdes un poco de ti. Usa demasiado y te disolverás. Te volverás agua, como nosotros». El ara asintió. Había sospechado que había un límite. ¿Cuántas veces puedo llamarlo? 3 veces, quizás 4. Sí, eres fuerte. Después te quedas abajo, para siempre. 3 veces. Tenía que hacer que contaran. Pasó esa noche escribiendo una carta. No para Arcadio, sino para el cura del pueblo. Le contaba todo. El crimen del padre, los túneles, el manantial robado, la ubicación exacta de las pruebas. La selló en un sobre que le dio a Mateo con instrucciones claras. Si ella moría, él debía llevarla al pueblo. Alguien tenía que saber la verdad, incluso si ella no vivía para verla reconocida. Arcadio llegó al 5.º día. No vino con 3 hombres, vino con 20. Pistoleros, peones armados. Incluso trajo al alguacil corrupto del pueblo, quien claramente no quería estar allí, pero no podía negarse. Rodearon el bajo en un semicírculo perfecto, cortando cualquier ruta de escape. Arcadio cabalgó hasta el centro del perímetro, montado en su caballo blanco como una grotesca parodia de caballero medieval. Era más viejo de lo que el ara recordaba, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de la boca, pero sus ojos tenían la misma crueldad calculadora que había visto en el funeral. «Señora», la llamó con falsa cortesía, «parece que tenemos un malentendido que resolver». El ara salió de la cabaña lentamente.
Llevaba el cuaderno negro visible bajo el brazo. Quería que lo viera. No hay malentendido, Arcadio. Sé lo que hiciste. Sé lo que hizo tu padre y tengo la prueba. Algo parpadeó en los ojos del terrateniente. Miedo genuino, rápidamente enmascarado por ira. No sé de qué hablas, mujer. Has perdido la razón por el sol y la sed. Tu padre escribió todo en este cuaderno. Cómo encontró el manantial, cómo mató a los guardianes, cómo desvió el agua para crear tu imperio de sed. Todo está aquí, con fechas, con nombres. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Algunos de los hombres se miraron entre sí, incómodos. El alguacil se puso visiblemente pálido. Arcadio desmontó lentamente. Dámelo. No, dámelo y te dejaré ir. Te daré dinero, una casa en el pueblo, lo que quieras. No quiero tu dinero, quiero justicia. Arcadio se rió, pero sonaba hueco. ¿Justicia? ¿De qué hablas? Mi familia construyó este valle. Trajimos progreso, orden, civilización. Trajeron muerte. Dejaron que niños murieran de sed mientras nadabas en agua robada. La máscara finalmente se cayó del rostro de Arcadio. La falsa amabilidad desapareció, reemplazada por un odio puro y desnudo. Eres una plaga, como tu esposo, como tu padre antes que él. Ustedes los pobres nunca entienden su lugar. Siempre queriendo más, siempre cuestionando a sus superiores. ¿Mataste a mi esposo? Lo maté la deuda y su propia estupidez. Yo solo aceleré lo inevitable. Era una confesión, parcial pero suficiente. El ara abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos los hombres escucharan. Diario de Augusto Fernández, 15 de marzo de 1898. Los salvajes se niegan a vendernos el acceso al manantial. Esta noche, mis hombres y yo entraremos a la fuerza. Si hay resistencia, la eliminaremos. Arcadio gritó, ¡silencio! Pero el ara continuó, caminando en círculo, asegurándose de que cada palabra llegara a cada oído. 20 de marzo. Sellamos a la familia de guardianes dentro de la cueva. Sus gritos se apagaron después del tercer día. El trabajo está hecho. Nadie puede conectar la sequía del pueblo con nuestras nuevas propiedades. Somos los salvadores que traerán el agua de vuelta. Por un precio. Algunos de los hombres bajaron sus armas, horrorizados. El alguacil se santiguó. Esto era demasiado, incluso para quienes habían aceptado sobornos. ¡Dispárenle!, ordenó Arcadio, perdiendo por completo la compostura. ¡Dispárenle ahora! Pero nadie se movió. Estaban paralizados entre el miedo al patrón y el horror de la verdad. El ara cerró el cuaderno y lo levantó sobre su cabeza. Este cuaderno va al gobierno federal si me pasa algo. A mí o a mis hijos. Y todos ustedes, señaló a los pistoleros, serán testigos, cómplices de asesinato y robo de recursos naturales. Eso es pena de muerte federal. Era un farol parcial. No tenía conexiones con el gobierno, pero la amenaza sonó creíble. Arcadio desenfundó su propia pistola, temblando de rabia. No me importa. Puedo comprar jueces, puedo comprar al gobierno, pero no puedo permitir que esta información exista. Apuntó directo al corazón de el ara, y en ese momento, ella hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. Adelante, dijo suavemente. Dispara, pero cuando lo hagas, voy a abrir las compuertas. ¿Qué compuertas? Las del agua robada. Sé dónde están tus túneles, Arcadio. Sé dónde están las represas ocultas. Y cuando yo muera, esta tierra las abrirá todas. Tu imperio se secará en una semana. Y el pueblo verá cómo el agua vuelve a sus pozos mientras los tuyos se secan. ¿Cómo explicarás eso? Era un farol. O tal vez no. Ni siquiera ella estaba segura de lo que podía hacer realmente. Pero lo dijo con tanta convicción que Arcadio vaciló. Y en esa vacilación, el ara atacó primero. Golpeó el suelo con el pie derecho, fuerte, y la tierra respondió. El temblor esta vez no fue sutil. Fue un rugido sísmico localizado que hizo que todos los hombres cayeran de rodillas. Los caballos huyeron en estampida, aterrorizados, y de las grietas que se abrieron en el suelo, comenzó a brotar agua. No mucha, solo lo suficiente para mojar los pies de los hombres, pero era agua azul, brillante,
Imposible. Los pistoleros gritaron, retrocediendo como si el líquido fuera ácido. El alguacil se persignó frenéticamente, murmurando oraciones. Arcadio disparó. La bala alcanzó a Elara en el hombro izquierdo, atravesándola limpiamente. Debería haberla derribado, debería haberla matado, pero ella se mantuvo en pie. Miró la herida. No sangraba rojo, sangraba azul. El líquido brillante goteaba de su hombro, cayendo al suelo donde cada gota hacía brotar un pequeño manantial. Elara tocó la sangre con sus dedos y la observó con una fascinación distante, como si el cuerpo ya no fuera completamente suyo. «Dios mío», susurró el alguacil, cayendo de rodillas. «Es un demonio, es una bruja». «No», dijo Elara, su voz resonando con un eco acuoso que no era completamente humano. «Soy la guardiana, soy el río que robaron, y he venido a cobrar». Levantó ambas manos hacia el cielo. Este fue su segundo llamado al agua. Sentía cómo parte de su esencia se disolvía, cómo sus recuerdos más antiguos se volvían borrosos. Pero no le importaba. Sus hijos estaban a salvo abajo, y esto tenía que terminar. El suelo bajo los pies de los hombres de Arcadio comenzó a licuarse. No se volvió lodo, se convirtió en arenas movedizas que succionaban con una fuerza antinatural. Los pistoleros gritaron, intentando correr, pero cada paso los hundía más profundamente. El agua brotaba desde abajo, llenando sus botas, subiendo por sus piernas. «¡Dispárenle! ¡Dispárenle a todos!», gritó Arcadio histéricamente, vaciando su revólver contra Elara. 3 balas más la alcanzaron. Pecho, abdomen, pierna, cada una atravesándola limpiamente, cada herida sangrando esa luminiscencia azul imposible. Pero ella no caía. El agua dentro de ella sellaba las heridas casi instantáneamente, reconstruyendo tejido con líquido solidificado. Ya no sentía dolor. Solo sentía la conexión con el acuífero expandiéndose, fortaleciéndose. Era embriagador y aterrador al mismo tiempo. 5 de los pistoleros habían logrado escapar, corriendo despavoridos hacia el horizonte. Los otros 15 estaban atrapados, hundidos hasta las rodillas, algunos hasta la cintura. Suplicaban piedad, lloraban, prometían confesar todo si los dejaba ir. Elara los miró sin expresión. Una parte de ella, la parte que todavía era madre y mujer, quería dejarlos ir. Eran peones, víctimas del sistema tanto como ella. Pero la otra parte, la parte que era río vengativo, recordaba a María y sus hijos ahogándose en la oscuridad. Recordaba 50 años de injusticia. «Si alguno de ustedes», dijo con voz glacial, «trabajó para Arcadio sabiendo lo que hacía, se queda. Si solo seguían órdenes sin saber, pueden irse». Bajó las manos lentamente. El agua dejó de subir, pero no retrocedió. Los hombres se miraron entre sí, algunos asintiendo frenéticamente que eran inocentes, otros quedándose paralizados por la culpa. El alguacil fue el primero en hablar. Yo sabía. Arcadio me pagaba para ignorar denuncias, para quemar documentos, para mentir en informes. Las lágrimas corrían por su rostro sucio. «Lo siento. Dios, lo siento. Puedes irte», dijo Elara. «Pero si vuelves, si traes a más hombres, esta tierra te tragará antes de que des el primer paso». El agua alrededor del alguacil se solidificó lo suficiente para que pudiera arrastrarse fuera. Se fue corriendo, sin mirar atrás, gritando oraciones. Otros 7 hombres confesaron ignorancia creíble. Elara los liberó uno por uno. Los vio partir, sabiendo que llevarían la historia, que el mito de la bruja del Bajo comenzaría esa misma noche en las cantinas del pueblo. Quedaron 8 hombres, 8 que habían sabido, 8 que habían ayudado activamente a destruir familias, a quemar casas, a hacer desaparecer a quienes cuestionaban. Y Arcadio. El terrateniente estaba atrapado hasta la cintura, su traje caro empapado y arruinado, su rostro una máscara de odio puro. «Esto no termina aquí», escupió. «Tengo familia, tengo aliados en la capital. Te cazarán, a ti y a tus bastardos. Tu familia», dijo Elara acercándose lentamente. «Construyó su poder sobre un genocidio. Asesinaron guardianes sagrados.
robaron el agua de toda una región y dejaron morir a cientos por codicia. No eres víctima, Arcadio. Eres el heredero de un imperio de cadáveres. Éramos visionarios. Modernizamos este valle atrasado. Eran ladrones. Y los ladrones tienen que devolver lo que robaron. El ara se arrodilló frente a él, mirándolo directo a los ojos. Por primera vez en su vida, vio a don Arcadio Fernández sin máscara, sin poder, sin nada excepto miedo animal. ¿Sabes qué se siente?, susurró ella. ¿Ahogarse lentamente? Los guardianes que tu padre mató tardaron días en morir, sin luz, sin aire, solo oscuridad y sed. Tu padre pudo escuchar sus gritos y eligió no hacer nada. Yo no hice eso. Fue mi padre, pero tú lo sabías, y usaste su crimen para tu beneficio. Enviaste familias a El Bajo a morir, no por deudas, sino para borrar evidencia. ¿Cuántas, Arcadio? ¿Cuántas familias antes que la mía? Silencio. 12, susurró finalmente uno de los pistoleros atrapados, un hombre viejo con cicatrices en el rostro. He trabajado para él 30 años, 12 familias enviadas a El Bajo. Ninguna salió viva. El ara sintió que algo dentro de ella se rompía. No de tristeza, sino de claridad absoluta. No había redención posible aquí. No había justicia humana que pudiera equilibrar la balanza. Entonces beberás lo que negaste, dijo, poniéndose de pie. Levantó las manos por tercera vez. Esta era la última. Después de esto, sabía que la transformación sería irreversible, pero valía la pena. El agua bajo Arcadio comenzó a girar, formando un vórtice que lo hundía más y más. Él gritó, pataleó, intentó agarrarse de piedras que se desintegraban al tacto. Por favor, tengo dinero, tierras, lo que quieras. Quiero que sientas lo que ellos sintieron. El agua subió hasta su pecho, hasta su cuello. Arcadio jadeaba con los ojos desorbitados, completamente roto. Y entonces, el ara hizo algo que sorprendió incluso a las voces en su cabeza. Se detuvo. El agua dejó de subir, manteniéndolo justo en el borde del ahogamiento, pero sin matarlo todavía. No voy a matarte como un cobarde en la oscuridad, dijo. Vas a vivir lo suficiente para ver cómo devuelvo el agua al pueblo, para ver cómo tu imperio se seca, para ver cómo tu apellido se convierte en sinónimo de vergüenza. Miró a los 8 pistoleros. Ustedes también vivirán, pero si alguno pone un pie en esta tierra de nuevo, el río los recordará. Con un gesto liberó a todos. El agua se retrajo súbitamente, dejándolos caer en el barro como peces varados. Arcadio tosió, vomitando agua azul. ¿Por qué?, jadeó. ¿Por qué no terminas con esto? Porque la muerte sería misericordia. Y tú no mereces misericordia. Mereces vivir con lo que hiciste. El ara se giró y comenzó a caminar hacia la cabaña, sintiendo cómo sus piernas apenas la sostenían. Había usado 3 veces el poder. Podía sentir su cuerpo comenzando a disolverse desde adentro, sus órganos transformándose lentamente en líquido. No le quedaba mucho tiempo como humana. Arcadio se puso de pie temblorosamente, chorreando agua y humillación. Vio a el ara alejarse, vulnerable, de espaldas. Vio la pistola de uno de sus hombres caídos en el barro, a 1 metro de distancia. La codicia y el odio vencieron al miedo. Se lanzó hacia el arma, la agarró con manos temblorosas, apuntó a la espalda de el ara. ¡Bruja! El disparo resonó como un trueno en el silencio, pero la bala nunca llegó. Mateo había salido de la gruta al escuchar la batalla. Había visto todo desde detrás de las rocas, y cuando vio a Arcadio levantar el arma, no lo pensó 2 veces. La escopeta de su padre rugió. Arcadio cayó hacia atrás, con un agujero en el pecho, los ojos abiertos en shock absoluto. No de dolor, sino de la indignidad final. Había sido asesinado por un niño, por alguien que él consideraba insignificante. Cayó en el charco de agua azul que aún quedaba en el suelo, y el agua se lo tragó. No fue instantáneo, fue lento, deliberado. El líquido brillante subió por su cuerpo como hiedra venenosa, entrando por su boca, por sus ojos, llenando sus pulmones. Su último grito fue ahogado, burbujeante. En 30 segundos, Arcadio Fernández desapareció completamente,
disuelto en el agua que había robado toda su vida. El líquido se filtró de vuelta a la tierra, llevándose cada molécula de él, hasta que no quedó nada, ni cuerpo, ni ropa, ni rastro de que alguna vez hubiera existido. Los pistoleros sobrevivientes huyeron en estampida, aterrorizados más allá de la razón. El ara se giró lentamente. Vio a Mateo parado con la escopeta humeante, temblando, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. Mamá, él iba a... Lo sé, mi amor, lo sé. Caminó hacia él y lo abrazó, sintiendo cómo el cuerpo de su hijo se sacudía con sollozos. Había matado a un hombre a los 10 años. Esa mancha nunca se borraría, pero lo había hecho para protegerla. No fue tu culpa, susurró contra su cabello. Fue legítima defensa. Tú no eres como él. Pero maté a alguien. Mataste a un monstruo que habría destruido a miles más. Hay diferencia. No estaba segura de creerlo completamente, pero necesitaba que Mateo lo creyera. Necesitaba que pudiera vivir con esto. Los otros 5 niños salieron de la gruta corriendo hacia su madre. La rodearon, aferrándose a su falda, llorando de alivio y miedo. El ara los abrazó a todos, sintiendo cómo sus brazos comenzaban a volverse translúcidos en los bordes. El proceso había comenzado. Estaba disolviéndose. «Mamá, tu piel», dijo Lucía con voz temblorosa. «Lo sé, pequeña. Escúchenme todos. Escúchenme bien». Se arrodilló para estar a su altura, mirándolos uno por uno. «Voy a tener que quedarme aquí, en el bajo, para siempre. Pero ustedes van a estar bien. El agua los protegerá. La tierra les dará comida. Y cuando crezcan, esta tierra será suya. Nadie podrá quitársela nunca». «¡No!», gritó Mateo. «No puedes dejarnos. Encontraremos una forma». «No hay forma, hijo. Este fue el precio. Lo sabía desde el principio. Pero gracias a esto, ustedes vivirán. Y esa vida vale más que la mía». Pasó las siguientes horas enseñándoles todo lo que necesitaban saber. Dónde plantar, cómo hablar con el agua, cómo protegerse de futuros enemigos. Les dio el cuaderno de Augusto Fernández con instrucciones de entregarlo al primer periodista o abogado honesto que encontraran. Les contó sobre los túneles, sobre cómo devolverle el agua al pueblo gradualmente para no causar sospechas. Les enseñó a ser guardianes, no tiranos. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, el ara sintió que ya no podía mantener la forma sólida. «Es hora», susurró. Los besó a cada uno. Mateo al último, el más largo. «Cuida a tus hermanos. Sé mejor de lo que fue cualquiera de nosotros. Lo prometo, mamá». El ara se puso de pie con dificultad y caminó hacia la gruta. Sus piernas ya eran mitad agua, dejando huellas húmedas que brillaban en la penumbra. Bajó las escaleras por última vez. En la caverna, las figuras de agua la esperaban. María flotó hacia ella y por primera vez sonrió. «Lo hiciste. Está terminado. ¿Qué me pasará ahora? Te disolverás. Pero no desaparecerás. Serás parte del burrillo para siempre, consciente, protectora, eterna». El ara miró la poza de agua azul. Ya no le daba miedo. Se veía hermosa, pacífica. ¿Podré ver a mis hijos? Aunque sea desde lejos. Siempre el agua toca todo. Verás sus vidas, sus hijos, sus nietos. Por los siglos de los siglos. Era suficiente. El ara entró a la poza. El agua estaba cálida, acogedora. Se hundió lentamente sintiendo cómo su cuerpo se deshacía en corrientes y moléculas. No dolía. Era como volver a casa después de un viaje largo. Sus últimos pensamientos humanos fueron de sus hijos, de Mateo aprendiendo a ser fuerte sin ser cruel, de Lucía creciendo en una tierra que la amaría de vuelta, del bebé que nunca recordaría su rostro, pero llevaría su legado. Y entonces, el ara dejó de ser una mujer y se convirtió en el río. Arriba, en la superficie, los niños vieron cómo el agua comenzaba a brotar de la tierra con más fuerza que nunca. No era un geyser violento, sino un manantial constante y generoso que fluía hacia el arroyo seco, llenándolo, llevando vida. El agua corrió por los canales naturales que Arcadio había bloqueado.
Fluyó de vuelta hacia el pueblo, llenando los pozos que habían estado secos por 50 años. Y cuando la gente despertó a la mañana siguiente, encontraron sus cubetas llenas de agua fresca, limpia, con un tinte azul apenas perceptible. No sabían de dónde venía. Algunos decían que era un milagro, otros que la tierra había perdonado sus pecados. Pero en el Bajo, 6 niños sabían la verdad. Su madre no había muerto, solo había cambiado de forma. Y cada vez que bebían agua, sentían su amor fluyendo a través de ellos, protegiéndolos, recordándoles que nunca estaban solos. Los años pasaron. Mateo creció y se convirtió en el guardián oficial de El Bajo, un hombre respetado y temido a partes iguales. Se casó, tuvo hijos propios y les enseñó los secretos del agua. El pueblo floreció con la irrigación restaurada. Las tierras de Arcadio fueron confiscadas por el gobierno después de que el cuaderno de su padre apareciera misteriosamente en la oficina del fiscal federal. La familia Fernández cayó en desgracia, su nombre convertido en sinónimo de corrupción. Y en El Bajo, donde antes solo había polvo y muerte, ahora crecía un oasis. Árboles frondosos, cultivos abundantes, flores que no existían en ningún otro lugar de la región. Los peregrinos venían de lejos a beber del agua milagrosa que curaba enfermedades y daba fuerza. Dejaban ofrendas en la entrada de la gruta, comida, flores, oraciones, y a veces, en las noches de luna llena, los más sensibles juraban ver una figura femenina hecha de agua, caminando entre los árboles, vigilando. Los hijos de Lara envejecieron, vivieron vidas largas y plenas, y cuando cada uno murió, en su lecho de muerte, rodeados de familia, sintieron una última cosa antes de cerrar los ojos. Manos húmedas y suaves acariciando su rostro. Una voz líquida y amorosa susurrando: «Bienvenido a casa». Y entonces ellos también se disolvieron, no en tierra sino en agua, uniéndose a su madre en el río eterno, convirtiéndose en nuevos guardianes para las generaciones futuras. Porque en El Bajo, la muerte no era el final, era solo otra forma de fluir. Hoy, más de 70 años después, El Bajo sigue siendo un lugar especial en la región. Ya no es una tierra maldita, es un santuario, un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su cauce. Los descendientes de Lara todavía viven allí, generación tras generación de guardianes que nunca venden la tierra, que nunca permiten que se construyan represas o se desvíe el agua. Protegen el manantial como sus ancestros lo hicieron, con una ferocidad que roza lo sobrenatural, porque saben que bajo sus pies, en las profundidades de la tierra, su abuela todavía fluye, todavía observa, todavía recuerda. El cuaderno de Augusto Fernández está ahora en un museo regional, exhibido como evidencia de uno de los mayores casos de corrupción hídrica del siglo XX. Estudiantes de Derecho y activistas ambientales lo estudian, analizando cómo un solo hombre pudo secuestrar el recurso más vital de toda una comunidad durante medio siglo. La familia Fernández nunca se recuperó. Sus tierras fueron redistribuidas. Su apellido se convirtió en sinónimo de traición. Los pocos descendientes que quedan viven lejos, con nombres cambiados, huyendo de un legado que no pueden lavar. Pero esta historia no es sobre ellos. Es sobre una mujer que no tenía nada y lo arriesgó todo, que eligió la transformación sobre la sumisión, que entendió que a veces el precio de la libertad es la humanidad misma, y es sobre una verdad incómoda que resuena hoy más que nunca. El agua no pertenece a nadie, y quien intente poseerla tarde o temprano será poseído por ella. Porque en esta frontera olvidada donde el polvo todavía raspa contra la piel, donde el sol cae implacable sobre las piedras antiguas, se cuenta una historia que los poderosos prefieren olvidar y los desposeídos susurran como oración. La historia de la viuda que bebió venganza y escupió justicia. La historia de la mujer que se convirtió en río para que sus hijos pudieran beber. La historia de Lara, guardiana eterna de El Bajo, cuya sangre azul todavía corre bajo nuestros pies, recordándonos que hay cosas más valiosas que el oro, más poderosas que los imperios y más eternas que la vida misma.
el amor de una madre y la memoria del agua. Si alguna vez pasas por esa región, desvíate del camino principal y busca el oasis imposible en medio del desierto. Verás los árboles que no deberían existir, olerás las flores que no tienen nombre y beberás del agua más pura que hayas probado. Y si prestas atención, muy atención, en el silencio entre el viento y el canto de los pájaros, escucharás un susurro líquido que suena casi como una voz. Bebe, recuerda, y nunca robes lo que pertenece a todos. Porque la tierra olvida, pero el agua recuerda, siempre recuerda.